Esta actividad del 6, 7, 8 y 9 va a estar muy conectado con la parte de Mictlampa, que es la parte onírica, la parte que no se puede percibir. Ajá. Son 4 ejercicios, pero muy poderosos y muy, ¿cómo les puedo decir? No es que sean malos, sino que son pues un poquito más delicados. No es para espantarlos, simplemente son mucho más para trabajar nuestro ser interior. Ajá. Ya el día de allí, el día de antier, el día jueves, yo ya les hablaba precisamente de que este ejercicio, si ustedes lo pueden hacer, si ustedes lo pueden hacer el día, si lo pudieran hacer, yo les decía el día de viernes, pues adelante, ¿no? Pero si también ustedes no lo podían realizar por ciertas situaciones, por herramientas, porque aquí sí vamos a necesitar esas herramientas. Y estas herramientas los vamos a curar, ¿no? Ahorita les voy a explicar un poquito por qué hay que curar estas herramientas. Es como cuando nosotros le decimos en la religión católica, los vamos a bendecir, ¿no? Bueno, entonces, para este trabajo, les voy a explicar un poco esto. Y les vuelvo a repetir, yo les voy a explicar que esto es algo muy hermoso, algo muy interesante, pero si ustedes lo hacen, pues ahí estaría la de confirmar, de decir, ah, pues sí tenía razón, ¿no? O también pueden decir, no, pues no tiene razón, yo no pude experimentar esto, ¿no? Eso es muy importante. Porque para nuestros abuelos, la verdad, para que sea verdad, necesita ser comprobado, como el método científico ahora, ¿no? Muy bien, pues es esta la frase para este ejercicio, como título, Ninenemis, caminaré. Acuérdense cuando termina con la grafía S, está en futuro. Ni patlanis, volaré, y caopa, 2 veces. Ni monemitis, pamictlán, caminaré, volaré, viviré 2 veces en el lugar del descanso. Yo le puse en el lugar del descanso. ¿Por qué? Les decía yo, también es importante proteger nuestra energía. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque vamos a trabajar lo doble. Los que hemos llegado a vivir o convivir con personas que se dedican exclusivamente a este tipo de actividades, su desgaste es mucho más rápido, físico, intelectual y emocional, ¿no? Hagan de cuenta que la persona tiene 52 años, pero se ve como de 70, de 75 años. ¿Por qué? Porque precisamente el trabajo de este tipo te absorbe energía. Por eso dice que caminaré. Nosotros en ese ensueño caminaremos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el ejercicio que vamos a realizar, ese día ya les daba yo algunos puntos que les llamamos nosotros, algunas instrucciones para los que vamos a estar en la ceremonia. El Señor nos va a hablar de puntos. ¿Qué quiere decir puntos? Son esos ejercicios que nos toca hacer. Y justo, como yo les decía, no hay casualidades. Justo ahora, que en esta semana nos toca ir a esta ceremonia y nos toca trabajar con Miquistli. ¿Creen que sea coincidencia? Justamente nos toca ir a esta cuevita, donde es para trabajar la percepción. Ahora bien, miren que la imagen que ven aquí ustedes es la columna
de Mictlampa. Y curioso, es él en la columna número 5. Y acuérdense, es antes de entrar a esta actividad, debe de haber un pre. Y aquí está, miren, aquí está justamente Miquistli. No es el día de hoy, no. Aquí está Miquistli. Y esta imagen mántica de Miquistli está cerquita de este ejercicio. ¿Qué es el ejercicio que vamos a realizar nosotros? Nosotros nos vamos a sumergir en el Miquistli, pero puede ser en una cueva. ¿Se acuerda que yo les decía la clase pasada que la cueva es la casa original? Ajá. Ya de 4 paredes con un techo, pues es la casa artificial. También si se acuerdan que yo les decía que debe de ser un lugar oscuro. Uh-huh. En este lugar, un lugarcito oscuro. ¿Por qué? Porque vamos a potencializar nuestras cualidades, nuestras habilidades internas. Uh-huh. Y ahorita les voy a platicar mucho más de eso. Miren, y es en forma de ofrenda, por eso está el atadito de ocote. En forma de ofrenda, nosotros vamos a hacer este trabajo y tiene la manta, tiene una bandita que es de manta. Nos habla de que es de algodón y para hacer esta manta hay que trabajar muy bien el algodón con gran maestría. Por lo tanto, nos está diciendo que esta ceremonia lo debemos de realizar con mucha delicadeza. El color blanco, ayer hablábamos en una clase de Kaupoali, el color blanco habla de la pureza mental, emocional y física, por lo que implica ayuno. Ahora, aquí el Señor, precisamente platicando con él, nos decía, hay 2 formas de ayunar. Si ustedes quieren, dice, 9 días antes o 9 días después. 9 días antes de la ceremonia y 9 días después de la ceremonia. Si lo quieren hacer de esa manera. Pero yo también analizaba, compañeros. Nosotros, si es que no estamos acostumbrados a este tipo de ayunos, pues se nos va a hacer un poquito difícil. Además, por nuestra salud. Entonces, les voy a proponer que podamos ayunar después de. Ahora bien, este trabajo que nosotros vamos a ir a hacer en la ceremonia no es un trabajo netamente, ¿cómo les puedo decir? Estricto. Se vuelve tan estricto cuando yo voy y pido la cualidad, la habilidad para curar. Ahí sí hay que cuidarse mucho. Inclusive ayunar estos 9 más 9, estos 18 días. Y un día antes, son 20 días, y un día antes de iniciar el ayuno, hacer tu ceremonia. Y un día después de todo este ayuno, hacer una ceremonia, suman los 20 días. Y a esto se le llama tlasempualtía. ¿Qué es la sempualtía? Cumplo los 20 días de mi trabajo. Pues bien, entonces, y si se dan cuenta, la imagen mántica aquí, pues nos representa la noche, la ofrenda, la energía que viene de allá arriba hacia abajo, hacia nosotros en forma de serpiente, de esa serpiente hermosa. Ajá. Tiene un tecpat como esa luz, como esa sabiduría que nosotros necesitamos, que nos va a cortar, sí, nos va a cortar ciertas emociones con el tecpat, con el cuchillo de pedernal. Nos va a cortar la conexión con ciertas emociones nocivas
para trabajar la parte onírica. Ajá. Y ese es el trabajo que nos toca hacer. Esta es la suma hasta donde hemos llegado. Pero debemos ser como el carrizo, ni tan rígido, ni tan flexible, como les decía la clase. Tranquilos. No se martiricen, no digan, híjole maestro, y pues es que no tengo las herramientas, es que no puedo por mis tiempos. No se preocupe. Nada más que hay que irlo haciendo. ¿Sí? Porque yo entiendo que hay momentos, por ejemplo, esforzamos mucho nuestro cuerpo y trabajamos duro y pues ya no rendimos lo mismo en la ceremonia. Es nuestra opción y nuestra decisión realizarlo. ¿Sí? Bueno, yo les quiero compartir mi experiencia cuando hice esta actividad por primera vez. La primera vez que hice, hace aproximadamente, no mucho tiempo, 7 años. Hace 7 años. Entonces, cuando hice esto, tuve muchos cambios acá en mis sueños. Empiezas a percibir cosas, empiezas a percibir situaciones, sonidos que se nos pasaba de desapercibido. Empezamos a experimentar nuevas sensaciones, emociones y situaciones. Entonces, les anticipo, para que no se vayan a sorprenderse, les van a pasar ciertas cosas en los sueños. Van a tener contacto con ciertos seres en sus sueños, que ya no están en este plano, pero van a llegar. Solo hay que tener cuidado y que protegerse. Ahorita les doy los pasos. ¿Sí? Bueno, Oncapahli Pan Mictlán. Está la medicina en el descanso. Mictlán, acuérdense, es el sueño. Es el viaje que hacemos en el sueño. ¿Hay medicina? ¿Sí? Tú vas y le pides medicina al abuelo, que él manejó bien la medicina. Pero hay que pedirlo con amor, con respeto y con protección. Dice, no colguan y kamiek mawiso tlanilia, tlamatilisli, chicahualisli, yotlatlanilisli, ishpetlantli. Ancestros, con mucho respeto, les pido sabiduría, fortaleza, esperanza, iluminación. Iluminación como esa conexión con la parte onírica, con la parte de nuestros ancestros. Porque hay que saber pedirlo. Acuérdense, 3 pasos. Agradecer por todo, pedir y comprometerse. Comprometerse no es hacer un pacto, no. No es eso. Es que te comprometes contigo mismo a hacer esas actividades, a convertirte en Tonatiuh, les decía yo, en Mictlantecutli, en Mayahuel, en Huitzilin, en Colibrí. Acuérdense las cualidades de cada uno de estos rumbos. Inclusive vamos a trabajar los rumbos. ¿Sí? No sé si alguien nos quisiera compartir algo que lo haya hecho o algo que a lo mejor le parezca interesante o algunas dificultades que haya tenido en los siguientes ejercicios. ¿Sí? Porque sí es importante. Sí es importante que nosotros lo hagamos. Pero si no se sienten tan preparados, dicen, no, pues yo siento que, bueno, no lo hagan. Pero lo que sí, bueno, nuevamente les invito, intenten experimentarlo. Ahorita les voy a decir los pasos. Sí, compañera Rosa, ¿la escuchamos? Que más Tlapoyahualti, noche. Tlapoyahualti. Yo lo hice anoche, Temasticatzin. Sí. Y sí tuve algunos puntos que fallé, no me protegí. Y a lo mejor por eso tuve dolor de cabeza
todo el día, pero yo cuando me canso mucho, ese dolor de cabeza seguro que lo voy a tener al otro día. Entonces sí había tenido unos días muy pesados en el trabajo. Había hecho ayunos, aunque no voluntarios, sino por el mismo trabajo. Había tenido días de ayunos. Y pues anoche después de la clase, hice el ejercicio. Lo que, pues yo estuve llamando pedí permiso a mi Cantecutli para que vinieran mis ancestros que no conocí, ve que nos dejó lo del árbol genealógico. Ujú, Entonces me di cuenta que por el lado de mi mamá, por el lado de la mamá de mi mamá, pues sí, prácticamente mi mamá me dijo casi toda su familia, toda la ascendencia, todos los abuelitos, pero la que está muy perdida es la parte de mi papá. Es así de plano, se acuerda mi papá, pero así muy. Entonces, pues yo me estuve enfocando un poco a ellos, ¿no? Para conocerlos un poco más, para que me dieran su consejo. Pues llegó un momento en que, no sé, me ganaba el sueño, o no sé, ya despertaba yo porque cabeceaba y sí me iba a caer el espejo de obsidiana. Entonces, pues ahí le fallaba yo porque abría el ojo, abría el ojo que tenía cerrado. Entonces, ujú. no sé si con la práctica o qué me aconseja usted hacer ahí en ese momento. Pero en sí, sí, cuando tenía el ojo cerrado, yo veía sobre todo, veía hombres, o sea, no sentí miedo, no sentí nada, pero veía diferentes rostros de hombres. Ajá. Y pues bien, o sea, todo bien, no, en ningún momento sentí temor o algo así. No sé si porque ya había tenido algunos acercamientos con el espejo de obsidiana en la oscuridad y entonces, pues, solo eso. Y estuve, no sé también si usted me aconseje que sea menos tiempo, prendí una velita de la que usted hizo favor de regalarme hasta que se acabó. O sea, sí estuve la hora y media hora ahí. Y en una de esas de que cuando se me iba a caer el espejo, que abrí el ojo, lo único que vi la flama que, no sé, así de chiquita y grandota como se dice, sino en ese momento como que tintineaba tantito. Pero ya, nada más. No sé si el mismo movimiento del sobresalto de que se me iba a caer el espejo, porque ya estaba yo pues cabeceando, ya casi me dormía ahí sentada. Ujú. Eso es lo que yo viví. Sí, sí es interesante que usted se haya cansado porque precisamente nos absorbe energía y el pago que se les da precisamente el pago que se da por hacer este tipo de ejercicios es nuestra energía, nuestro tona. Que hay en los amoshli como estos, aparecen con un punzón, ¿no? Y dicen, no, pues es una les, un punzón, es una lesna de hueso, que para poder pincharnos y ofrendar nuestra sangre. No, no. Por eso dice ahí en el amoshli se tona, que es nuestro tona, es nuestra sangre. Y la sangre nos da energía. La sangre lleva todos los nutrientes a nuestro cuerpo, desde nuestro cerebro hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Y esa es la energía. Y esa es la ofrenda que nosotros damos. ¿Sí? Pero claro, a nosotros se nos da esa idea muy catolizada, muy europea, que dice, no, es que lleva el hueso y quiere decir que, pues, no sé, va a sacrificar a alguien, va,
pincharse a él mismo, cortarse y dar esa sangre, va a dar el pacto de sangre con los seres malignos, ¿no? Pudiéramos decirlo. Pero es que es esa energía. Si se acuerdan, yo me anticipé con ustedes. Van a estar muy cansados. Sí. Y es que a veces eso es lo que nosotros no llegamos a entender. Por lo mismo, nosotros tal vez no lo practicamos. Por lo mismo. Y eso, pues a veces nos da miedo. Pero no se preocupe. No es necesario que se termine toda la vela. Por lo general, ese tipo de velitas se termina en 1 hora o hora y media. Dependiendo de cómo se queme la vela. Entonces, ¿se acuerdan? Les decía, deben de tener una flor. No lo van a apagar la vela con su aliento. No, porque estarían ofrendando su aliento. Su aliento es lo más sagrado. Nuestro aliento es lo más sagrado que tenemos. Por eso con una flor la apagamos, ¿no? Y ahí la importancia de la flor. Y va a ser, acuérdense, martes o viernes. Nada más. Pueden decir algunos compañeros, y si yo lo quiero hacer el miércoles, no pasa nada. Es como les ponía yo la analogía que me decía el Señor. Dice, bueno, ustedes son letrados. Haga de cuenta, usted viene a mi oficina para un día miércoles. Yo no trabajo el miércoles, trabajo martes y viernes. Sí puedes venir, me traes tu flor, tu ofrenda, pero ahí lo vas a dejar. A mí no se me permite salir y platicar contigo y escucharte. Y sí, quizá te voy a escuchar, pero no es lo mismo que recibirlo directamente del que lo va a hacer, ¿no? Entonces, por eso les decía yo, sí les va a absorber energía, no se preocupen. Por eso hay la protección. Uh-huh. Y ahí donde nosotros debemos de leer el Amosh. Les decía, este es de la Moshli Borgia. A mí me gusta más el Moshli Borgia. Claro, está la de Feyerabadi. Sí, pero me gusta más este. Y yo aquí lo encontré. Lo que vamos a hacer es esto, miren. Nos vamos a sumergir dentro de nosotros, dentro de nuestra cueva. Uh-huh. ¿Alguien más? Y si no, avanzamos con lo que nos corresponde el siguiente ejercicio. ¿No? ¿Ya nadie más? Bueno. En el transcurso, posiblemente me decía una hermanita. Sí, sí, la escuchamos. Adelante. ¿Así? Bueno, pues buenas noches de nueva cuenta a todos. Buenas noches, hermanita. Ayer le comentaba, maestro, que logré conseguir un circulito de obsidiana. Es como de entre 4 y 5 centímetros de diámetro, para el ojo, cubrirlo. Pero ya no lo hice porque, bueno, pues apenas puse a curar la obsidiana ayer mismo. Y yo supongo que para el martes pues ya debe de estar lista. La puse en una maceta con tierra. Ahí la metí. Uh-huh. Y también conseguí unas velas, pero no encontré por ningún lado de las que, o no sé cómo pedirlas. Encontré estas, son como espirales, miren como unos 23, 25 centímetros de largo y vienen como en espiral. Son las únicas que encontré. O velas lisas completamente, pero del mismo tamaño. Están gruesecitas. O sea, es el material que logré conseguir para ir allegándome los recursos para, espero yo el martes ya poder realizar el ejercicio. Y bueno, les quiero comentar de manera adicional, espero no quitarles mucho el tiempo, que yo reiteradamente sueño con
con muertos de la familia, con mamá, papá, y de mi familia política, de los familiares de mi esposa, también sueño yo con ellos, y es de manera reiterada, siempre sueño con ellos. Sí. Y mi esposa, si una vez al año sueña, pues yo puedo soñar hasta, no sé, 10 veces al año, o muchas veces. Eso lo comento así nada más para que, pues como parte de de las vivencias que tengo. Ujú. Gracias, maestro. Gracias, compañero. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, muchas gracias, gracias a usted. Sí, sí, es que este sueño no es tan recurrente de soñar con ellos. O sea, aquí es donde usted puede trabajar, precisamente conectarse con ellos para posiblemente que le den sabiduría, le den ese trabajo que necesita y obtener lo que está buscando usted. Eso es bueno, conectarse con ellos, sin intencionarlo, porque es una cualidad, una habilidad, que yo pues lo he intentado, pero así intencionándolo, no, pues yo quiero verlos, fulano de tal, familiar tal, ¿no? Pero sí, sí es necesario eso. Ahora, aquí en el Itzli, la obsidiana, ya que lo menciona el hermanito, el de curarlo, pues se cura enterrándolo en la tierra, la misma obsidiana, ¿sí? Agarras la obsidiana, le hablas, le dices, bueno, necesito que me traigas la energía de Tonantzin-Tlali y también de Tlaltecuhtli, de estas dos energías de la dualidad. Lo ponemos ahí y lo desenterramos. A los 3 días, a los 4 días, dependiendo cómo lo quieramos trabajar. De preferencia que sean 4 días. ¿Por qué? Porque son 4 rumbos, ¿no? Cuando lo desenterramos, lo presentamos con los 4 rumbos, ¿no? Lo presentamos con ellos como cuando le hacemos con el atetecoli de pedir permiso, los 4 rumbos. Eso se le llama curar la obsidiana. Inclusive, para los que llegamos a utilizar esto como algo cotidiano, pues yo ya lo utilizo porque eso fue un regalo, se debe de enterrar 13 días. Y en esos 13 días, por cada día, se le tiene que ir hablando, se le tiene que platicar. Hagan de cuenta como si nosotros tuviéramos a alguien más en ese lugarcito, como es el compañero, una maceta, o en la misma tierra en general. Y esta hace conexión con quién, ¿a dónde están nuestros ancestros? En la tierra. Y ellos nos protegen con esta obsidiana, ¿no? Bueno, entonces, nuestras herramientas. ¿Qué herramientas? La clase del jueves yo ya les decía qué herramientas vamos a necesitar. Copaltlahuiloli, vela. Decía el compañero Raúl, lo de la vela. Pues ya que vienen el día viernes, pues el día viernes, pues se puede llevar unas velas. Nosotros aquí en el municipio, pues hay suficiente de esas velitas chiquitas. Un atadito. Me parece que ahorita ya subió, estaban en 90, 80. Parece que ahora está como en 105 pesos. 1 kilo de esas velitas chiquititas. Entonces, pues se pueden conseguir aquí. ¿Sí? Para la vela. Ahora, si tienen una vela grande, no es necesario que se acabe toda la vela. Hace ratito les decía, no, pues lo apago, pero con una flor. Por eso es necesario tener la flor. Esta flor para apagar la vela, pues no es necesario que sea, efectivamente, que sea de cempasúchil, no cualquier flor. Y ahorita vamos a ver las flores de cempasúchil, si es que se pudiera, y si no, pues
con la flor que tuviera. De preferencia debe que si fuera de cempasúchil, ¿no? Con respecto a las velas. Pero si es una vela pequeña, hay que intentarlo, concentrarnos. Sí, los primeros intentos, como dice la compañera Rosa, pues ya me gana el sueño, no me puedo concentrar, sí, porque es parte de la disciplina. Por eso es que vamos a pedir también apoyo, vamos a pedir esa energía de la fuerza de voluntad de Huitzilopochtli, de Huitzili. Por eso son 4 rumbos. Ajá, vamos a tener presente. Tenemos Cempasúchil o Cempoalxochitl. Deben ser 4 flores de cempasúchil. Y acomodarlos en los 4 rumbos, ¿se acuerdan? En los 4 rumbos, formando una cruz. Pero no es la cruz católica, sino que la cruz, algunos también le llaman como la cruz de Quetzalcóatl, que representa los 4 rumbos cósmicos. ¿Sí? Muy bien. Y en medio vamos a poner, ¿qué vamos a poner? Algunos elementos que nosotros creamos que son necesarios con una jicarita roja. La vez pasada yo les decía, a algunos les ofrendé una jicarita en donde ustedes pueden poner ahí sus elementos. Ahí sí ya depende de ustedes. Si dicen, no, pues yo tengo un pequeño collarcito de obsidiana, no lo sé, de alguna piedrita que a ustedes les da confianza, los llena de energía, pues ponerlo ahí porque los representa a ustedes. Acuérdense que ustedes son el quinto rumbo que percibe de los 4 rumbos. ¿Sí? Puede ser eso o ya sea una flor. Cualquier flor que tengan ustedes. Que esa misma flor va a servir para apagar la velita. Y en medio de estos 4 rumbos paramos nuestra velita. No es necesario que pongamos un gran tlalmanal y todo, no, con eso, nuestra pequeña ceremonia, muy humilde. ¿Sí? Llegamos nuevamente al Itztli, la obsidiana. Es esa obsidiana oscura trabajamos con un ojo para poder observar la flama de la velita. Les decía yo que para leer la vela, si es que la flama empieza a levantarse y se está quemando bonito, no quiere decir que nuestra energía, nuestro caminar, los ancestros, los chaneques, los que viven ahí, o sea, están tranquilos. Las energías circundantes nos están recibiendo con bien, ¿no? Y eso nos entra esa autoconfianza. Pero ojo, lo que decía la compañera Rosa, posiblemente como estaba yo ya queriendo dormir y me moví, y pues la flama por lógica se tiene que mover, ¿no? Por el aire. Pero cuando estás tranquilo, te concentras, por eso es un lugar cerrado donde vamos a estar. Sí, si es posible en una cuevita, pero si no se puede, pues en la casa, en su altarcito, con la obsidiana, curar la obsidiana. De curar la obsidiana va a ir variando dependiendo de qué ceremonia, para qué lo queremos. ¿Sí? Inclusive algunos lo entierran, lo curan por 20 días, relacionándolo con todas las energías de los signos de los días. O, como le llamamos nosotros, Titlasempualtis, o sea, cumplir los 20 días. Y por lo general aquí en la región, pues no se conoce esto de Zipactli, Yehiecal, Cali, no se maneja, pero sí se maneja los 20 días. ¿Sí? Se maneja los 13 días. Aún sigue esa enseñanza. Ajá. La obsidiana, que vamos cambiando primero con el ojo izquierdo, después con el ojo derecho,
que lo pudiéramos nosotros estarlo trabajando, leyendo la vela, ya se cansó el ojo izquierdo, nos pasamos con el derecho, y así poco a poquito. Pero ojo, en esta actividad recuerden que vamos a callar nuestro yo interior, vamos a observar. Es aquí donde nosotros ya vamos a poner en práctica las herramientas o los ejercicios que hicimos. Observa, calla y aprende, silencia tu ser interior. Ahora sí, fortalecer tu casa, nuestro cuerpo, ¿no? Porque a veces es eso, ¿no? Si nos sentimos cansados, tenemos que disciplinar. Acuérdense con el ejercicio de la casa. Esto tiene que mandar a todos, ¿no? Estate atento. Si estás cansado, no estás cansado, no estás cansado, no estás cansado. Es eso lo que decíamos, ¿no? Ese es el trabajo. El de Quetzpali. Pues deshazte de lo que no te sirve. De esa mentalidad, no, pues es que esto es otra cosa, esta es más la parte. Y algunos pueden decir, no, es que esto es brujería. No, es la conexión con nuestro ser interior. ¿No? Entonces es el trabajo. Y el de la serpiente, ¿se acuerdan de la serpiente? El del fluir del agua. Empiecen a fluir. Y ya llegamos a este ejercicio. ¿Sí? El copal, pues sí, tenemos que poner nuestro copal ahí quemándose. Posiblemente no hay copal, pues flor de pericón o algún incienso. Pero tiene que estar de preferencia, pues el copal. Ahora, el tipo de copal, algunos me decían, bueno, tiene que ser copal blanco, copal de resina o algo así. Pues ustedes lo que puedan conseguir ahí, ¿no? De preferencia, pues que sea el copal natural que nosotros, pues lo podemos conseguir aquí en el pueblo, ¿no? O aquí en el municipio donde se ven, ¿sí? Vamos a necesitar nuestro contenedor precisamente de Xicali, la jícara, ¿sí? Por aquí tenemos unos cuantos, permíteme. Que esto en los pocos momentos que yo bueno, las pocas ocasiones que yo he compartido con ustedes es ¿sí? Esto lo hacen pues aquí en la región, de color rojo, que contiene la energía, el color rojo, y esta es la jícara que yo les hablo, que podemos ponerlo en medio de nuestra ceremonia, desde su color. ¿Recuerdan el color del rumbo de Cihuatlampa? El de la percepción. Algunos que les di de este tipo de jicarita adentro tenían un azcatl, que es la garza, pero este tiene un colibrí, ¿no? Entonces, esto, si nosotros lo ocupamos más otro, este es el Xicalculluhqui. Este representa la mitad de la tierra, esta es la parte terrenal. Ponemos el otro, que es la parte espacial, y los dos se juntan. Esta es la jicarita que nosotros podemos utilizar. ¿Sí? En algunos encuentros yo siempre pues he llevado esto, ¿no? Como ofrendita. Pues yo te lo ofrendo esta jicarita. Porque yo sé que te va a servir. Algunos pues dicen, pues sí, se lo recibo, pero pues yo los veo con la cara de decir, no, ¿y esto para qué o qué? ¿No? Ese es precisamente para ese tipo de ceremonias. Esperemos reunirnos algún día de estos por ahí en México y llevarles algunos de estos, ofrendarles alguno de estas jicaritas. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la jícara que nosotros podemos. Ajá, el hermanito Raúl, pues ahí tienen uno. Perfecto, y ahí está, miren, es
esa garza, ¿no? Precisamente es el linaje de esos artesanos que están aquí por Temalacacingo, le llamamos. Es un lugar donde hacen este tipo de arte. No es artesanía, es arte, porque conlleva un gran conocimiento, conlleva el arte que, válgame la redundancia, de pintarlo, pero tiene una simbología, un significado para ellos. Y para nosotros como una identidad. Tenemos Ilhuitecolotl, Tecolotl. La pluma del tecolote, también a algunos ya les compartiste la plumita del tecolote, ¿verdad? Esa plumita es la energía. No tanto porque sea la emblema de Micalpuli, sino que esta plumita, precisamente como vamos a trabajar la parte onírica, la parte de Mictlán, ¿sí? Este tecolotito es el que nos va a conectar con la parte del Mictlán. Ese nos va a dar esa energía. Es como si tuviéramos, esa es la plumita del tecolotito, que yo se los ofrendí ese día, ese gran día que pude conocerlos en persona, ¿no? Estando juntos. Ese es del guajolote también, si pudiéramos ponerlo, el del guajolotito, precisamente representa el ego, nos recuerda el ego que nosotros tenemos, que no nos esponjemos como ese guajolote, ¿no? Sino que controlemos nuestro ego. ¿Por qué? Y yo se los aseguro que les va a pasar. Al momento que estoy haciendo esta pequeña ceremonia tan sagrada, en mi mente va a llegar, oyes, tú has leído libros, tú has escrito artículos, tú has escrito, o sea, tú eres un intelectual. ¿Cómo es posible que tú creas en estar haciendo esto? ¿En qué cabeza cabe? Eso nos va a estar diciendo nuestro ego. Déjalo, esto es para los ignorantes, es para los que viven en el pueblo, es para los... He ahí nuestro ego del guajolote, debemos de decirle, tranquilo, vamos a trabajar, no te preocupes, hasta que no lo sepas experimentar, podrás juzgar. Y entonces, si quieres juzgar, juzga. Pero trabájalo primero. Ahora, compañeros, es muy importante, y eso quiero que no se les olvide, la protección. La protección es súper importante. El ajo, si el ajo es muy oloroso, ¿no? O sea, te untas acá, te cierras acá. Pues sí, podemos utilizar la saliva. ¿Te acuerdan? La cruz. Pero no es la cruz, nuevamente les repito, no es la cruz católica, sino que la cruz de Quetzalcóatl, la cruz de los 4 rumbos. Para protegernos aquí en la boca, en nuestro ombligo, en nuestros dedos, en nuestros oídos. ¿Por qué los protegemos? Porque precisamente nos estamos protegiendo para que no otras energías negativas vengan hacia nosotros y traten de manifestarse a través de nosotros. Para que nosotros tengamos el control. Por eso hicimos el ejercicio de tu mente manda a tu cuerpo. Y al mandar esta computadora que tenemos, supercomputadora, todo lo demás no nos va a perjudicar. No hicimos esos ejercicios y los seguimos haciendo, no porque, bueno, así se le ocurrió al maestro, creo que así es. No, es que son pasos que tenemos que hacer para poder llegar a esta actividad. ¿Sí? La protección con los ajos. Y si no, con tabaco. Si no tienen tabaco natural, pues están los cigarros.
los comerciales les hagan ese cigarro, pues con eso protéjanse. ¿Sí? Bien. Con ajo, con qué otro lo han hecho, pues lo pueden hacer ustedes. Ustedes también saben de protección. Muy bien. Bueno, pues quiero compartirles esto, este pequeño cuento. Se llama Ocelotzinacal y Olchicahuac. ¿Qué quiere decir ocelo de ocelot, de ocelote, que es el señor de la noche también? El ocelot es un ser nocturno. Tzinacal igual, ¿sí? Aquí está, miren. Tzin como honorable, Acal, honorable Carrizo. ¿Y saben quién es el honorable Carrizo, no? ¿Sí? Es Quetzalcóatl. es Quetzalcóatl. Es honorable Carrizo. Y yo, bueno, me encanta hablar del Carrizo porque el Carrizo es algo muy hermoso. Tiene cualidades muy hermosas que nos puede enseñar a nosotros. Y Yol como corazón, Chicago fuerte. Al decir como tener el corazón fuerte, bien fortalecido, pues es como ser valiente, ¿no? Entonces, el nombre de Ocelotzinacal es nombre de un personaje, que es el jaguar murciélago, ¿sí? Se dice que vivía un señor en una pequeña comunidad con su gente. Él era muy, muy bueno. Él siempre encontraba todas las respuestas a las dudas que tenía la gente que vivían en ese lugar. Todas las personas, lo que soñaban, él les tenía la respuesta. ¿Sí? Él siempre tenía la respuesta, les explicaba. Y lo más importante es que al momento de explicarles, eso sucedía. Sabía leer los sueños, ¿sí? Por eso es que le pusieron, él no se puso ese nombre, su pueblo le puso como Ocelotzinacal, como el jaguar murciélago. Un día cualquiera, llegó uno de los niñitos más curiosos y a él sí le dijo: oiga, abuelo, ¿por qué no me enseña sus habilidades y sus cualidades? Yo quiero ser como usted. ¿Qué pasaría si un día usted ya no está? Si usted nos hace falta, ¿a quién recurriremos? Este niño tenía 13 años, ya había completado la primera etapa de los 52 para llegar a una ancianidad. 52 dividido en 13 son 4 partes. A 52 implica una ancianidad. Y entonces, él nunca se había preguntado este abuelo sobre este gran acontecimiento. ¿Qué pasará cuando yo ya no esté? Y el niño se lo dijo. Le dice: abuelo, ¿qué pasaría si algún día usted ya no está? ¿A quién recurrirían? ¿A quién cree que recurrirían? Dice: pues bueno, pues yo no había pensado en eso. Yo pensaba que puedo ser eterno. Y le dice al niño: no, abuelo, acuérdese que usted nos ha enseñado. Somos tan efímeros como esa llovizna que pasa, como esa neblina que pasa y se va, como esa frescura de la mañana, como esa lluvia, como ese aire, como los cambios que se revisten en nuestra madre tierra. Así somos. ¿O acaso no usted nos lo ha dicho? Y entonces dice el abuelo: este jovencito es el que necesito. Y llegó justo cuando yo necesitaba que llegara. Y bueno, entonces le dijo: sí,
¿Serás capaz de aprender todo? Sí, abuelo, yo soy muy disciplinado. Dígame qué hay que hacer, yo lo hago. Bueno, le dice, necesitamos a alguien que te ayude. Y ese alguien va a ser tu hermanito de 5 años. Él te va a ayudar a trabajar esto. Pero porque el abuelo también era tonal Púquer, sabía que en una de sus energías de su tonal tiene al murciélago. Y ese día, él le dice, este va a ser tu primer día con la conexión con Sinacal. Y le mostró un pequeño dibujo. Este es de un códice, como este dibujo. Y le empezó a leer el dibujo. Este es el Sinacal, el murciélago. Y si se dan cuenta, hay un personaje que está de color amarillo también. Y aquí en esta parte tiene el corazón. No lo lean, no lo vean con la mentalidad, con la cualidad del occidental, ¿no? Véanlo de manera perceptual. Este es un murciélago que está aquí presente y fíjense, está vestido y ataviado de negro con rojo, blanco y amarillo. Le mostró y le dijo, lo primero que tienes que vencer es tu miedo hacia este ser. Le dice, pero ¿en qué cueva tengo que meterme para saber quién es? Dice, no necesitas ir a ninguna cueva. Solo cierra tus ojos y percibe con tus oídos. Percibe con lo que los demás no lo pueden percibir con tu estómago, con tu hígado, con tus pulmones. Le dice, abuelo, pero eso es muy difícil. Le dice, sí, ¿acaso no querías aprender? ¿No? Y le dice, fíjate que ser como el murciélago es convertirte también en Quetzalcóatl. Sin Acal, honorable Carrizo. Y ser Carrizo también es una alusión a Quetzalcóatl. Es vivir en esa armonía entre ni ser tan flexible ni ser tan rígido. Es vivir en esa sabiduría que tú crees derecho, no perjudicas a los demás. Eso le dijo el abuelo al niño y empezaron a trabajar. Y este niño alcanzó todas las cualidades y las habilidades del abuelo en 13 años más. A los 26 años, el jovencito ya sabía todas las cualidades del Sinacal. 13 años, imagínense. Y nosotros nos preocupamos, le dice al otro, nos preocupamos porque queremos lograrlo en días, en semanas. No, él tuvo que desarrollar estas cualidades. Termino diciendo lo siguiente. Una de las enseñanzas es lo que les acabo de decir. No se desesperen. Sean flexibles con ustedes mismos. No sean tan rígidos, pero no sean tan flexibles que dejen de realizar sus actividades. ¿Sí? Y también que nosotros percibamos con los oídos. ¿Se puede? Sí. Por eso es este ejercicio. Por eso es que el ejercicio es con la obsidiana. A través de la oscuridad vamos a ver. A través de esta conciencia. ¿Sí? Ahorita enseguida les digo los otros ejercicios, pero les digo yo, este pequeño cuentito conlleva a esto, a la paciencia, y a que nosotros también nos enseña, vayamos pensando
lo que estamos aprendiendo, irlo reproduciendo con los demás. Claro que a ellos, los niños o los que se interesan, no los vamos a poder decirles que tienes que observar y percibir, no. Simplemente decirle, observa bien. Ponerles algunos ejercicios y poco a poco irlos introduciendo a este camino. Bueno, entonces, terminado este pequeño cuentito, les comento, para no cansarlos muchos, dice, tequilisli tlen ticuisque, trabajo a realizar. Trabajarlo en un lugar cerrado. Ya les expliqué. Empoderar las velas. ¿Se acuerdan cómo empoderar las velas? Unimos los dedos y aquí tenemos la velita. ¿Cuántos alientos le vamos a dar? 4, 5. 5 alientos, ¿verdad? Uno por cada rumbo, pero aquí miren, al unir nuestras manos, a ver si se logra ver, aquí en esta parte se va a formar un pequeño hueco, ¿sí? Este pequeño huequito que va a quedar aquí en nuestros dedos, ¿sí? Y es por donde vamos a darle nuestro aliento. Y la velita va a quedar aquí en medio. Déjeme ver. Tenía yo aquí uno. Bueno, aquí está uno. Este es como esta velita. Va a quedar aquí en medio, vean. Así, miren. ¿Sí? Y le vamos a empoderar acá abajo. Aquí en esto. ¿Sí? A ver si se ve. Aquí, miren. Es donde le vamos a dar los 5 alientos. ¿Sí? Con todo nuestro ser. 4 alientos. Por eso empoderar las velas. El primer aliento es Tlahuiztlampa. ¿Qué le vamos a pedir a Tlahuiztlampa por donde sale el sol? Pues la sabiduría, la empatía, la luz y calor como energía. El segundo aliento, el de Mictlampa, la reflexión, la conexión con los abuelos. Cihuatlampa, el poniente, por donde se oculta el sol. Pedirle esa parte intuitiva, perceptiva. Y pues por último, el rumbo sur, que es Huiztlampa, el lugar del colibrí, que nos da esa fortaleza. ¿Sí? Entonces, por eso cuando nosotros digamos, pues hoy como que no me siento con muchas ganas de trabajarlo, este trabajo, ¿no? Acuérdense que Huitzilopochtli, que Huitzilin, vamos a tener esa fuerza de voluntad de hacer las actividades. Protegerse con ajo, tabaco o saliva. ¿Se acuerdan? ¿No? Con la saliva. Y si gustan, ejercítenlo con algún niño. Díganle, ¿cómo te sientes? No, pues, no sé. A ver, ven para acá. Póngale la saliva y díganle, ahora te sentirás mejor. Ahora estarás más seguro de ti. Para los que estamos trabajando con niños como maestros de primaria, es ahí donde se puede hacer este tipo de actividades. Yo cuando llegan mis niñitos de primero, pues yo atiendo primero, segundo y tercero. Algunos llegan como que con miedo. Les digo, a ver, ven para acá. De manera discreta, a ver, aquí tienes una basurita. A ver, ahora te digo, tú puedes lograr las cosas, eres muy inteligente. Vamos, siéntate, no pasa nada, no tengas miedo. Nosotros somos amigos. Aquí vas a tener muchos amigos. Y eso nos ayudará a empoderarnos. Acuérdense, el que domina mentes, espíritus, puede dominar muchas cosas. Nuestros abuelos lo sabían.
Ya sabían de la telepatía. Solo que, pues, ya ven, ya ven que los europeos dijeron que somos más ignorantes que ellos. Pero ahora está comprobado que no, ¿no? Muy bien. Entonces, poner las 4 flores en los 4 rumbos. ¿No? Como que es un poquito repetitivo. ¿Se acuerdan que les di los 4? Por los 4 rumbos y poner la velita, la jicarita. Los ejercicios con la obsidiana, observar la vela, primero con el ojo izquierdo y después con el ojo derecho. ¿Sí? Estoy aquí quizá con unos 13 minutos, 13 minutos, 13 minutos, 13 minutos. De preferencia 2, 13, 2, 13, 52. Por eso son 52 minutos. Y los otros 8 minutitos, pues lo dividimos a la mitad. 4 minutos empodero mis velas, en lo que me concentro y está avanzando. Por eso tenemos que calcular ese tiempo. Por eso es que estas velitas se acaban en 1 hora. ¿No? Entonces, ese es con respecto a eso. El ojo izquierdo, el ojo derecho. Ver a través de la obsidiana. ¿Por qué a través de la obsidiana? Porque a través de la obsidiana, ya decía la compañera, ya lo curamos, está empoderado, tiene la energía de los abuelos. Y si no lo han curado de su obsidiana, háganlo, háganlo. Por eso yo les decía, en el grupo les mandé el mensaje, si no lo pueden hacer este martes, háganlo el viernes, si no este viernes, el martes. Pero los demás ejercicios síganlos haciendo porque eso les va a servir, nos va a servir para los siguientes ejercicios. En el momento de hacer los ejercicios, callar la mente, el ego y el corazón. Callarlo. Por eso nuestra mente manda a nuestra casa. ¿Sí? Muy bien. Potencializar el oído y ejercitar con las habilidades del Tsin Akati, el murciélago. Por eso es que cuando nosotros estamos ejercitando con el ojo izquierdo, tenemos que tapar con uno y aquí poner la obsidiana. Porque a veces se nos dificulta y dice la compañera, y entonces abrir los 2 ojos, ¿no? ¿Por qué? Estamos potencializando con un solo ojo. Pero también va a estar atento el oído. El oído no es para que juzgue, no, sino que para que esté atento a la percepción. Intencionalmente yo he grabado audios y se los he enviado a ustedes. No porque quiero que escuchen cómo cantan los pajaritos, no. Quiero irlos introduciendo a que ustedes sepan escuchar. Al saber escuchar, al saber guiarse por el oído como el murciélago, tendremos mayor percepción, intuición. Así se desarrolla la intuición, ¿sí? No es como a veces nos lo pintan, pues ya me comí unos niñitos santos, esos honguitos, ya me comí me fui a una ceremonia de jicuri, ya me metí a 3, 4 temazcales, ahora yo soy un gran chamán, ya soy un gurú. No, hermanito, eso no. A eso le llamo yo comercio, ¿no? Se puede decir, lo pueden hacer y lo podemos hacer, es comerciar. Pero se trata de no engañarnos a nosotros mismos, de echarle, le dicen aquí los niños, de echarle fuerza y poder, ¿no? Ejercitámoslo, hagámoslo, que no nos dé miedo. Acuérdense, el que no arriesga no gana. Y vida es solo una.
Y si no lo vives ahorita esta vida, no lo vivimos, cuando lleguemos a una edad, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Ajá, hubieras, pero pues ya, olvídate. Hagámoslo. Que no nos limiten los demás, ni la sociedad, ni nuestras autoridades. Acuérdense, trabajar esto es por verte rebelde. Quizás hasta enemigo del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema nos quiere ciegos, nos quiere tontos, nos quiere dependientes, nos quiere, pues ya van a crear otro programa, pues hay que esperar que nos llegue el dinero. ¿Y por qué no lo trabajamos? Y esto no se enseña en las escuelas públicas. En algunas privadas a lo mejor sí, pero en escuelas públicas donde yo pertenezco, no hay esto. ¿Por qué? Porque no le conviene al gobierno. ¿No? Muy bien. Entonces, termino. Y ahorita nos comparten, tal vez tengan dudas o tal vez alguna experiencia que tengan y qué bueno, o si nos pueden enriquecer para hacer estos ejercicios, pues adelante. Humildemente les pido, perdón, aquí me comí una S, les pido que conviertan su neltilistli en su camino personal. Una vez le pongo aquí. Tenía un poco de hambre. Les pido que conviertan su verdad en su camino personal. ¿Sí? ¿Y qué es el neltilistli? Es mi verdad. ¿Sí? ¿Por qué es mi verdad? Porque yo ya lo hice, ya lo comprobé y tengo algunos resultados. Como el hecho que yo les decía, mi neltilistli, la de compartir. Lo que yo puedo compartir, pues es mi palabra. Lo poquitito que yo conozco, yo lo comparto. Y se me multiplica a mí en abundancia, en salud, en conocimiento, en amistad sincera, ¿eh? Porque también hay amistad convenenciera, eso sí hay. Y ustedes lo saben. Pero hay amistad sincera, ¿no? Yo te estimo. Vamos a encontrar muy pocos. Tenemos una mano, a veces hasta tenemos en la mano los 5 dedos, a veces hasta nos sobran dedos. ¿Por qué? Porque ese es el camino, ¿no? Entonces, conviertan su verdad de ustedes, no mi verdad, su verdad de ustedes. Yo solo soy un simple compañero que nos vamos a ir guiando. Por eso yo jamás les he dicho, yo soy más que ustedes no saben nada. No. Porque hay cosas que yo no sé y ustedes sí saben. Y eso nos enriquece mutuamente. Y eso nos enseña a vivir como el carrizo. Yo sigo mi camino. Te dejo crecer a mi alrededor. Y que si yo encuentro a otro maestro que me va a ayudar, adelante. Si puedes seguir con nosotros, vamos a unirnos. Lo que tú sepas, me lo compartes y yo te comparto y nos enriquecemos y crecemos juntos como los carricitos. Flexibles, pero no tanto. Rígidos, pero no tanto. Porque si somos tan rígidos y súper rígidos, no vamos a disfrutar. Lejos de disfrutar, pues nos vamos a cansarnos, a no disfrutar realmente, ¿sí? Porque lo vamos a ver como algo, tengo que hacerlo, ¿no? Lo voy a hacer porque me nace, porque quiero experimentar. Yo no puedo hacer las cosas por ustedes, hermanos. Yo no puedo. Solamente les toca a ustedes. ¿Nos pueden compartir sus experiencias en este camino? ¿A alguien que nos quisiera compartir? ¿A alguien que tenga alguna duda con estos ejercicios? Sí, compañero Ramón, lo escuchamos. Tapoyahualti, Temastemi y Zapoyahualti. compañeros hermanitos. Bueno, pues
Un par de dudas. Primeramente, acerca de la obsidiana, ¿debe de tener alguna forma o grosor en especial o puede ser cualquier obsidiana? Y la segunda, la jícara que va en el centro, esa qué lleva, qué va a llevar adentro, perdón. Bueno, con respecto a la obsidiana, va a depender a cómo se adapten ustedes. ¿A qué me refiero? A que hay obsidianas mucho más gruesas y mucho más delgaditas. Si esta obsidiana gruesa, su vista está mucho más fortalecida, porque algunos ya necesitamos estos. Ya nos lastima la pantalla, ¿no? Y entonces a lo mejor con una obsidiana delgadita yo veo bien, observo bien esto, pues órale, con eso. Por eso este ejercicio les decía yo, si creen que de aquí dentro de 15 días, de 13 días, todavía no lo hemos hecho, pues nos esperamos más días, porque yo quiero que sí lo hagan. Porque si no hacen el paso 6, no podrán hacer el paso 7. Estos 4 sí tenemos que hacerlo. Inclusive si nosotros no hicimos los pasos 1, 2, 3, 4, 5, no vamos a poder tanto concentrarnos con esto. El grosor, como ustedes lo puedan tener. Si dice, con este sí me adapto, pues está bien. Es como los lentes, los anteojos. Pues nos hacen un pequeño estudio de la vista, pues estos son para ti. Pues ahora, igual es la obsidiana. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a llevar dentro de la flor? Puede ser una flor, dirían que los representa a ustedes. Puede ser un collar de obsidiana. Pues esto es lo que amo, esta energía, y lo pongo. Puede ser que sea, si a mí me representa esto, me representa a mí, yo le doy mi aliento. Este soy yo. Aquí estoy yo. Ahí está mi energía en esta jícara. Pero digo, no, pues yo quiero poner un copalito, yo quiero poner otra cosa, quiero poner mi amuleto. Póngalo. Una patita de venado, una patita de coyote. Ajá, por aquí. Aquí muy recientemente conseguimos, bueno, lo mataron, pero ahí estaba, me dijo el señor, he visto que usted colecta estas cosas. Dice, apenas encontré en mi siembra un zorro, un zorrito, un óstol. Si gusta le traigo, dice, no, pues tráetelo. Le corté las patitas delanteras y traseras, ahí tenemos los 4. Es como un amuletito. Para que se adhiera a ti también tienes que hacer una ceremonia con él, con el óstol, con el zorro. El zorro es un animalito muy listo, muy hábil, muy escurridizo. Entonces, yo le pido a este zorro que me dé sus cualidades para mí, que yo trabaje. Que él también trabaje a través de mí. Pues esto es lo que voy a poner aquí. O mi plumita de tecolote. Sí. Algo también, de... sí. Sí, muy Pues bien. también la pluma está en el listado, esa también va dentro de la jícara. Sí, Muy bien. Y la sí, obsidiana entonces, una que podamos ver a través de ella. exacto. Muy bien. Tlazocamati mía, ¿qué más tienen? Claro que sí, hermanito. Lo que se adapte a usted, porque como usted lo va a trabajar. ¿Sí? Muy bien. Sí, compañera Graciela y el compañero Lino. Adelante. Wally yo Wally para todos. Vale, ¿qué va? Hice claro, también con un poquito de fallas, pero pues es el primero. Lo que sí no hice fue lo de la protección, pero pues no me pasó nada, afortunadamente. Entonces,
fue con el vidrio que le dije, porque todavía no tengo la obsidiana. Entonces intencioné la vela y ahí mismo hice el pedacito a los 4 rumbos. Y cuando, como el cristal es un poquito grueso, sí alcancé a ver. Y como lo hice más del lado izquierdo, empezó a dolerme un poquito cuando me tapé este ojo. Esta parte, la parte derecha, me empezó a doler un poquito. Entonces la flama de la vela en un principio sí se movió un poquito, se hizo grande, se hizo pequeñita y ya se quedó ahí como de unos 4 centímetros. No, ya no se movió, no se hizo grande, no lloró y veía la velita a través del cristal, así como verdecita, como un poquito gris. Y sí me costaba trabajo porque está grueso y la flamita era chica, entonces incluso hasta un poquito antes de la vela, pues aún así, pues no podía dimensionar la distancia. No estuve mucho tiempo, y dormí bien, no tuve problemas, soñé sí cosas, pero no las recuerdo. Pero lo que es en el transcurso de la mañana y en el día, sí me sentí cansada. Como decir, ay no, como que nada más quiero estar acostada, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, y tuve que hacer todo. Entonces sí, pero con esa pequeña pereza, con esa pequeña como cansancio acumulado, y tal vez pues me acordé de lo que dijo. Entonces le digo, no oí nada, no vi nada, y de soñar sí fueron muchas cosas, pero no las recuerdo, pero tampoco fueron malas. Ujú. Y eso fue lo que hice. O sea, me faltó lo de la protección, me faltó lo de la jícara, las flores sí las tuve, también con la que apagué la velita, porque es la vela. Entonces, pues todavía me falta pulir un poquito más Claro. con esta información que nos está ampliando, porque luego pone un ejercicio y luego lo amplía a la siguiente y lo amplía a la siguiente, entonces hay que estarle agregando cositas. Claro. Sí, sí lo hago con la intención, hermanita, para que poco a poquito lo vayamos haciendo, y esto apenas es lo poquitito. Y acuérdense que es el 4º círculo que estamos trabajando. Terminamos los 3 ejercicios del 4º círculo, entramos a los ejercicios del 3er círculo. Y son mucho más, no es que los espante, sino que son mucho más necesaria la concentración, la intuición. Ahorita esto es como nuestros primeros ejercicios, ¿no? Para ir puliendo. Y como bien lo dice, vamos a ir puliendo. Error, y órale, hay que mejorar. Error, quizá hay que mejorar. Pero si no lo hacemos, ¿cómo nos daremos cuenta si estamos avanzando o no? También No hice salimos. la de los contenedores de agua, nada más que pues ya en mi casa pues ya los dejé, porque aquí con mis hijos no puedo hacerlos. Sí. Y yo lo que les decía, durante estos 13 días, vamos a hacer un solo ejercicio. Por eso es por ciclo. Por eso es por ciclo. Sí, pero como dice, si no se hacía el 5, ¿para qué pasar al 6? Entonces por eso hice el del agua el jueves,
y el viernes hice también el del agua y el de la vela con el cristal. Ujú. Sí, sí, poco a poquito. Vamos a ir mejorando. Y bueno, y gracias por la observación, por de ampliar y ampliar. Gracias, Pero sí lo Camati. vamos. ¿Qué va? ¿Qué va? Compañero lindo, ¿lo escuchamos? Bienvenido. Gracias, Comati. Estaba viendo que mi obsidiana es un poco gruesa y no alcanzo a ver siquiera la luz del foco, pero bueno, mañana, aparte de curarlas, tengo otra, pero yo creo que voy mañana a conseguir alguna y a curarla y con el tiempo pues hacerlo seguramente el viernes. También voy a usar la pluma de guajolote que hizo favor de obsequiarme. Y por último, también el recomendarles mucho un ejercicio que envié de que, bueno, a mí me sirvió mucho, se llama de recapitulación. A mí en lo personal hasta me hizo sanar de una molestia que tenía de hace más de 30 años. Ya había ido con doctores, y bueno, al parecer pues no había nada malo, pero tampoco se me quitaba y al final, sin intención de curarme de ello ni nada, esa parte de recapitulación me ayudó, me está ayudando mucho, mucho, mucho. Pienso que es el camino inclusive para traer a mi memoria cosas que no recuerdo. Entonces, bueno, pues es para recomendárselos también, es muy importante, a mí me resultó. Y pues básicamente estoy muy emocionado para poder hacer este importante ejercicio, Tlazocamate. ¿Qué más? Los Tocamati no Gnitzin. Sí, lo de la recapitulación es el hermanito que sí le sirvió mucho. Y si ustedes lo pudieran realizar, recuerden esto. Primero nosotros. Tenemos que estar bien nosotros. Después poder ayudar a los demás. Porque esto, compañeros, es medicina. Si ustedes lo saben usar bien, juntamos esto que estamos aprendiendo con un poco de herbolaria, vamos a empezar a trabajar, a curar a los demás. Ahora, si nuestro enfoque es, claro, si es necesario el dinero, por supuesto, es una energía que nos ayuda a ayudar también. ¿Por qué no generar de ahí nuestro sustento? ¿Se puede? Sí. Solo recuerden que todos los excesos son malos. Y todo lo que hagas se te regresa por triplicado y no sé por cuánto más. Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, ahorita antes de darle la palabra a la compañera Graciela, por aquí nos manda, bueno, me está mensajes, la compañera Gris. Dice, ¿se puede elaborar una loción de protección de Mastiane? Claro que sí. Ahí está su creatividad, ¿no? Una loción con estas hierbas. O lo que decía un compañero, dice, bueno, pues es que pues el ajo tiene un olor. Sí, inclusive después de hacer esta ceremonia, darse un baño. Y podemos utilizar el baño con sal. Ya se nos quita el olor. Lo importante es en ese momento protegernos en esa actividad. Mi obsidiana es redondita, pero algo rota. Y se Ya puede usar. quedó, es muy gruesa, entonces la Sucamati te tiene. Sí puede ser. Les decía yo, es como se adapten ustedes. No, aquí no hay una herramienta. Es que tiene que ser tanto de grosor y es que debe ser así.
No. Ustedes adáptense a sus herramientas. Pero lo que sí les reitero y les repito, háganlo. Sí, compañera Graciela. De lo de las plumas, he tenido de varias, incluso de águila, de cóndor y de esas de colores naturales, hasta de gavilán, pero de tecolote y de guajolote nunca he tenido. Entonces, sí, para cuando vaya para allá, usted podría tener. Aquí tenemos su jícara, tenemos su pluma de tecolote y su pluma de gavilán. Y para que se animen a venir, ¿verdad? ¿No es cierto? Bueno, así hacemos un cambio y le doy una de cóndor. Me parece perfecto porque ese no lo tengo. Sí, tenemos este sombrero. Es para trabajar con Yeyecatl. Es para trabajar con Yeyecatl. Cuando vas a un lugar donde corre mucho aire, empieza a sonar esto. Te habla el viento. Y como te lo pones, aquí el sudor se adhiere a ti. Te protege tu cabeza, pero también hace esta parte. Se adhiere. Y aquí tiene unos hoyitos, ¿sí? Unos pequeños hoyitos, unos orificios, donde puedes sacar e intentar trabajar de eliminar lo que a nosotros no nos corresponde, no nos sirve. Y además de que el tejido que hace el artista, yo le llamo más artista que artesano, empieza a tejer. Y en ese momento de estar tejiendo, él está pensando, él está construyendo, él está impregnando su ser. Que nosotros no lo valoramos así, sí, simple sombrero. Y de palma, te doy 5 pesos. O te dicen, no, pues son 20. Yo los conseguí en 20. Y algunos le dicen, te doy 15 y me llevo 10. O sea, ¿qué valor le estás dando, no? Si lo que te pide, pues yo te lo pago, te doy otros 5 pesitos más. Y es darle ese valor del trabajo que hace. Pero bueno, todo, les digo, yo tengo algunas cositas que para los que no se los he dado, en esas ceremonias se los vamos a dar. Y algunos ya lo tienen, ¿no? Ya hemos estado en algunas ceremonias, pues yo les los he compartido. Solamente que a veces no les digo, esto es para esto, para esto, para esto. No, digo, ya habrá el momento en el cual yo les diga, esto es para esto y ya lo tienen. Qué bueno, ¿no? Utilizarlo. Sí. ¿Alguien más, compañeros? ¿Amo? Bueno, entonces, ya que ya no hay nada más, pues por mí sería todo por el día de hoy. El día de mañana sí vamos a trabajar con la gramática, compañeros. Pensaba salir, pero ando atrasado con algunas cuestiones para el evento. Y desafortunadamente, pues no creo que pueda ir. Ya habrá otro momento de visitar a algunos hermanitos que les prometí, lo voy a cumplir, de ir a visitarlos. Pero ahorita se nos ha juntado un poco más de trabajo, algunos pendientes que tenemos que resolver para estar listos ese día. Ese día, ¿no? Que los vamos a recibir aquí en su humilde casa, en su humilde calpuli y hacer la ceremonia. ¿Sí? Cualquier duda, yo sí se los pido encarecidamente, cualquier duda, pues me lo envíen vía mensaje. Ahora bien, la tarea, en este ejercicio sí va a haber tarea. Hagan su plegaria. Hagan su plegaria. Acuérdense, agradece, pide y comprométete.
Pero no se les olvide, para esta plegaria hay que pedirle a Miquistli y a Mictlantecutli, a Tzinacatl, al Tecolotito, a los Celot, todas las energías que son nocturnas, ¿sí? Y si dice, es que son muchos, bueno, a uno, háblele a uno. Y verán que tendrán algunos resultados, pero háganlo. Si lo hacen, tendrán una experiencia que contar. Y tengamos algo que contarles a esos nietos que a veces llegamos a reunir. Y como no tenemos que contarles, pues le damos, mira, ten el celular, ándale, ponte a jugar ahí con el celular, porque... ¿Sí? Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. No se me desesperen con los ejercicios, pero sí hay que hacerlo, poco a poquito, paso a pasito. ¿Qué más? Que moitas que mosla. Nos vemos mañana. Trabajar con la gramática.